Alexis Melgar, Instituto Alma y Mente, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esa Semana Santa? Pues ha ido muy bien, ha habido un poquito de todo, ha habido cofradías, ha habido playas, ha habido esperas en chiringuitos. Bien, pues un poquito de todo, muy bien. Sí, que yo a veces me acuerdo mucho de una portada de un disco de un grupo que se llama Supertramp, que es un grupo que, bueno, claro, muy bueno, y tenía un disco que se llamaba Crisis, ¿qué crisis? Mira, estuve en una playa del litoral onubense llamada Matalascañas, un día. Bueno, allí puede haber, no sé, un montón de chiringuitos con un montón de mesas. Algunos hay. Bueno, comí a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Y te pusieron de comer a esa hora? Y me pusieron de comer. O sea, todos los chiringuitos llenos, con lista de espera, imposible. Y yo decía, digo, menos mal que está la cosa mal. Si estuviera bien. No, a la cenas directamente. Desbordado, o sea, aquello desbordado de gente, ¿eh? El Viernes Santo y el Sábado Santo, desbordadísimo. Así que... Bueno, y con la Semana Santa también el miércoles... el miércoles... ¿Qué pasó el miércoles? El miércoles había gente, pero había hordas de gente. ¿Pero en Matalascañas? No, ya eso en Sevilla. Ajá, hombre, gente, y el domingo de Ramos está también Antonio Medina. Muy buenas, querido Antonio. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Tú también te has ido por ahí en Semana Santa o no? No, lo mío ha sido más tranquilo. Es que es verdad lo que dice Alexis, es que había gente, yo no sé si es porque los del lunes y los del martes con las lluvias se han apelotonado en el miércoles y en el domingo de Ramos y la gana de los años anteriores, pero me daba miedo el centro. Sí, a mí me sorprende, a ver, esto no sé, pero yo recuerdo, no sé, igual esto es batallitas de persona ya mayor, pero yo recuerdo cuando, hombre, que había mucha gente, pero tú te podías mover por los sitios. No, pero yo... Sí, ya no te acuerdas. A ver, yo me he metido en bullas muy gordas. Yo me he metido en bullas la que había que liar para llegar a la Plaza Nueva con la carrera oficial. Sí. Yo recuerdo bullas muy gordas, pero recuerdo... te pillen dos cofradías, la Plaza Salvador, pero yo recuerdo que metiéndote en las bullas tú llegabas a los sitios. O sea, tú en la bulla ibas y llegabas al sitio. Con permiso. Pero ahora es que no se puede porque se acampa. Entonces, claro, ya, eso sí. Tú ves 20 metros de gente acampada y que no puede, no sé. A mí yo este año lo he visto muy complicado acceder a ciertos sitios. Y luego, no sé, hay unas cosas ahí muy raras que eso da para otro programa, pero no sé, hay como cofradías estrellas que todo el mundo va como si fuera aquello prácticamente un concierto. Y luego otras que van muy poca gente. Otras que van muy poca gente, que yo le digo... Son las teloneras, ¿no? Claro, yo los pobrecitos, digo, mira, este pobrecito no viene nadie, ¿no? Algunas que van de vuelta ya y no hay nadie, ¿no? Como... Entonces, no sé, un ambiente ahí un ambiente un poco raro. Pero bueno, en fin. Bueno. ¿De qué nos habláis hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, hoy, de verdad, vas a flipar con el programa, Javi. Porque vamos a hablar de cosas muy prácticas, muy útiles. Vamos a hablar del carisma. ¿Cómo lo ves, Antonio? Bueno, en fin, a mí me gusta otra palabra más. Lo que pasa es que me has dicho que no está muy bien vista, ¿no? Lo de la influencia o la... Es que, a ver, el carisma tiene que ver con la influencia, pero, a ver... porque claro, ¿qué entendemos por carisma, no? ¿Qué entendemos por eso del carisma? Lo asociamos mucho a la política, ¿no? Es decir, cuando un político, por ejemplo, empieza a destacar, cuando es joven, se dice, tiene mucho carisma, ¿no? Y normalmente el político que tiene carisma suele ser el que luego va subiendo posiciones, ¿no? Si nos vamos a lo contrario, al no tener carisma, pues un poco a lo que decimos cuando una persona es musosa, ¿no? Es que es musoso, o ese famoso no tiene sangre, ¿no? Es una persona, la persona que no tiene carisma es una persona que pasa inadvertida. Yo no sé si alguna vez os habéis sentido, yo creo que todos hemos tenido momentos de tener carisma y momentos en los que no hemos tenido carisma, ¿no? Pero no sé si alguna vez, a mí me ha pasado de estar en una reunión de gente con mucho carisma, ¿no? Y entonces tú a lo mejor das una opinión y que ni te escuchan, ¿no? Es como... Bueno, pasa inadvertida, ¿no? Entre la opinión de otra gente, ¿no? Incluso todos recordamos, yo me voy a ir también a mi época de juventud, cuando teníamos esa pandilla de amigos que decidíamos a dónde vamos, ¿no? Y siempre había uno o dos que eran los que decidían
a donde se iba, ¿no? Y luego Que había... solían ser los primeros que se elegían cuando se jugaba algo. Eso es, ¿no? Que en las películas americanas le llaman los populares, ¿no? O sea, yo soy popular en el instituto. Entonces, hay una serie de personas que ahora hablaremos, que le llamaremos los naturales. Pero ¿por qué? Que son las personas que nacen con un carisma natural. Es decir, hay personas que lo llevan en los genes, que saben hacer lo que tienen que hacer o saben actuar de una determinada manera, de una manera innata, y eso hace que estas personas pues progresen especialmente en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Son el que cuando en el colegio es el delegado de clase, cuando llega a la universidad pues se apunta y es el que coordina las actividades de no sé qué, cuando llega al trabajo es el que lidera tal, en la comunidad de vecinos es el presidente, o sea... ¿Dónde va? ¿Dónde van? Triunfa, ¿no? Esa gente con carisma. Bueno, por supuesto, además, en el ámbito de la seducción, pues son los que ligan más, ¿no? O las que ligan más, ¿no? Son los que, pues tienen muchísimo éxito. Y en fin, que yo creo que al final el balance hace que tener carisma, pues sea algo positivo, ¿no? Porque tiene que ver con el liderazgo o no. Claro. No, o sea, no tiene que ver directamente, pero sí indirectamente. ¿Por qué? Porque si estamos en una sociedad donde la democracia pues es, digamos, el método de elección por excelencia, claro, la gente a quien elige al líder, pero también elige al más carismático, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un caso que es con la desgraciada invasión de Ucrania, pues tenemos al líder Zelensky, que no era un líder, pero sí era una persona muy carismática, porque era actor, porque tal, y entonces ese carisma que tenía, simpático, como del pueblo, como que además, bueno, hacía sátira, hacía crítica y demás, eso le dio un carisma que hizo que la gente lo eligiera, ¿no? Luego ya lo consideran su líder, pero yo creo que Zelensky, por ejemplo, más que liderazgo en un principio, ahora quizá no, pero en un principio se le eligió por carisma, ¿no? Aquí en España también hemos tenido políticos que se les ha conocido por su gran carisma, ¿no? Y otros que eran líderes, pero no eran muy carismáticos, ¿no? Claro. Verdad. Entonces, bueno, yo creo que el balance al final de si tener carisma o no tener carisma, pues me parece que es preferible tener carisma, ¿no? Decíamos que hay una serie de personas que son los naturales, que son aquellos que tienen carisma pues de una manera natural. Pero claro, si nos fijamos cuáles son esas características, pues vemos que hay muchas que las podemos aprender y que podemos en nuestros entornos practicarlas y algunas pues son hasta divertidas, ¿no? Que es lo que vamos a hablar un poco aquí en el programa. Definiendo un poquito, para empezar, lo que es el carisma, pues decimos que es esa capacidad que tenemos de atraer a alguien no solamente a nivel, digamos, sexual, sino bueno, gente con la que la gente quiere estar, ¿no? Una persona que tiene carisma, pues la gente quiere estar con esa persona, pero no solamente quieren estar contigo, sino que además la persona que tiene carisma tiene la capacidad de cambiarte tu manera de pensar. Es decir, que tú a lo mejor piensas algo sobre un tema y cuando escuchas a una persona con carisma tú dices, pues es verdad, ¿no? O sea, que ahí entra, te convence. Entra que es influyente, ¿no? Suele ser influyente, claro, porque es simpático, porque te cae bien, porque, ¿no? Y entonces tú sueles cambiar tu manera de pensar. Claro, digamos, hemos hablado antes que en las pandillas de amigos eso se ve muy claramente, ¿no? Siempre hay uno que es como el simpático, ¿no? Yo he ido a muchas fiestas por mi trabajo, he tenido que ir a muchas fiestas. Siempre en las fiestas hay uno por allí, ¿no? No sé si lo habéis visto. Hay uno que es el que la lía siempre en las fiestas, ¿no? Que es el primero que empieza a bailar, que anima a la gente a salir. Entonces es el típico, ¿no? Que tú sabes que si va a ese te lo vas a pasar bien, ¿no? Porque es el que tiene carisma. También es como hemos dicho antes, el carisma es una cualidad muy importante en los políticos. También, por supuesto, en los vendedores, ¿no? Todos no sé si tenemos en mente cuando llegas a un concesionario de coches y llega el vendedor carismático, ¿no? Que es muy simpático, que te trata muy bien y es el que te vende el coche, ¿no? A lo mejor has ido a visitar 4 concesionarios y al final te quedas con el coche del vendedor carismático, no del vendedor soso o del vendedor un poquito insoportable.
Este tema... O sea, carismático, casi sinónimo de embaucador. Claro, tiene un poquito de embaucador. Bueno, si usa su carisma para conseguir Claro, algo, ¿no? claro. Al final, ser carismático pues es como una herramienta, o utilizar el carisma es una herramienta. Quiere decir que lo puedes usar para el bien o para el mal. Es decir, que tú puedes influir en los demás pues para aportar valor, para aportar felicidad, para que la gente pase buenos momentos, o lo puedes hacer para el mal, ¿no? Lo que pasa me da a mí la sensación de que aplicarla es verdad que el ser carismático tiene un montón, ¿no?, de elementos que tiene que saber comunicar bien, tiene que saber influir, tiene que saber hablar, tiene que saber una serie de características, ¿no?, pero que siempre están asociados, por lo menos a mí, a lo positivo, porque en cuanto lo usas para el mal, te pierdes el carisma, ¿no? O sea, intenta influir de una manera negativa. Yo creo que, ¿no?, es cuando alguien pierde el carisma es porque a lo mejor, ¿no?, esa fase de, esta persona ha perdido el carisma. Es porque tú ya no, para ti ya no influye, ¿no? Porque a lo mejor ha pasado una línea que no tenía que pasar. Claro, hay también en psicología se habla de un efecto que es el efecto halo, ¿no? Que es que cuando una persona tiene ese carisma, pues tú la idealizas, ¿no? Claro. Entonces, tampoco quedas tú bien idealizar a una persona que hace el mal, ¿no? Como que te chirriaría algo interiormente, ¿no? Como que entrarías en una contradicción, ¿no? De hecho, hay otro concepto en psicología que es el que justifica cuando eso creo que sea, ahí no recuerdo el nombre, disonancia cognitiva. Es decir, cuando tú ves algo malo en una persona pero lo quieres justificar, entonces tú das razones positivas de por qué alguien hace algo malo, ¿no? Eso es como una disonancia cognitiva, y entonces yo creo que por eso asociamos siempre el carisma al bien, porque quedaría raro asociar el carisma al mal, aunque por supuesto un líder, digamos, maléfico, pues Sí. también tiene carisma. Sectario, Lo que pasa, sectario, por ejemplo, ¿no? claro, un líder de una secta, pues un tipo muy carismático. Lo que pasa es que lo está utilizando para manipular de una manera malvada y pérfida, ¿no? Ya, para que os hagáis una idea, ya Ovidio, en el año 8 de nuestra era, ya escribió un libro que se llamaba Ars Amandi, donde hablaba un poco del carisma. Lo que pasa que él lo aplicaba a las artes amorosas, ¿no? Que ya Ovidio en el año 8 escribía libros de seducción, ¿no? Que había problemas Que me pareció... con las relaciones, ¿no? Me pareció increíble, ¿no? Y hoy vamos a comentar, vamos a hablar... nos vamos a basar en un libro que se llama Carisma Complex, que ha escrito un tipo que se llama Rubén Turienzo, que tiene varios libros muy interesantes de desarrollo personal. Este fue uno de los primeros que escribió, y el libro está muy interesante, yo lo recomiendo, porque es muy entretenido de leer, porque todo es muy práctico, y en el libro lo pone como una especie de tratamiento, por eso se llama Carisma Complex, porque habla de cómo tomarte una aspirina. Pues te tomas el libro, te lo distribuye en 150 píldoras, y bueno, es un libro muy interesante, muy, muy amplio. Y aquí vamos a comentar algunas cosas que cuenta Rubén en este libro para desarrollar el carisma, ¿no? Y cómo conseguir que en una reunión pues destaquemos, si tenemos que hablar a un grupo pues caigamos mejor, y me parece que es bastante interesante. Bueno, el libro parte de la base de lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué hace que una persona como George Clooney, aparte de que sea guapetón, porque gente guapa hay muchos, ¿no? Pero ¿qué hace que George Clooney pues le caiga tan bien a la gente? ¿Qué encanto tiene para que le caiga a todo el mundo bien? Porque hay guapos, eso, a lo mejor un tipo dice, bueno, es que es guapo, no, hay guapos que caen mal, ¿no? O hay chicas guapas que caen mal y chicas guapas que caen bien, ¿no? ¿Qué hay de más en esto? Bueno, yo voy a ir comentando píldoras que él dice, y os voy a comentar algunas técnicas. Por favor, tomad nota porque algunas son muy graciosas. Bueno, a Javi y a mí no nos hace falta, porque somos carismáticos. Pues ya. son muy carismáticos, pero seguro que hay alguna cosa que voy a decir aquí que podemos potenciar, ¿no? Que podéis potenciar, y yo estoy seguro que algunas las conoceréis, pero otras seguro que no. Bueno, lo primero que nos habla este libro, Carisma Complex, es de la mirada.
Oh my God. Oh my God. De la mirada. La mirada es algo que es poderoso, ¿no? Es poderoso. Es como un foco, es donde está la atención y con una mirada podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, podemos hacer que alguien hable. O sea, imaginaros que estamos en un grupo, yo miro a alguien y si lo miro de una cierta manera, esa persona puede empezar a hablar. O que se calle alguien, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos estado con parejas, ¿no? ¿No? Con parejas que uno de los dos empieza a hablar y está metiendo la pata, ¿no? Y el otro lo mira y ¡pum! Se calla, ¿no? Abriendo mucho los ojos. Eso es. Y no ha dicho ni pío, ¿no? Con lo cual la mirada es un elemento muy... O el profesor en clase. Eso es. Entonces, la mirada es una cosa muy poderosa. ¿Qué pasa? Que la gente que tiene mucho carisma la sabe usar. Aparte, todos recordamos, por ejemplo, si se nos viene a la mente una persona muy poco carismática que nos está hablando... No te mira, ¿no? No te mira. Mira para abajo, te esquiva la mirada, si miras muy atentamente se pone nervioso. Entonces... Inseguro, ¿no? Claro, te da inseguridad una persona que no mira. Entonces, toda la gente que tiene carisma es como que se ve con la fuerza necesaria para hablar contigo y mirarte a los ojos cuando te habla. Pero el libro no se queda aquí, no se queda en decirte que la mirada es importante, sino que desglosa tipos de mirada, que eso es lo que me ha molado, ¿no? Eso es lo que me ha molado. Yo no voy a hablar de todas porque, bueno, nos pegaríamos toda la hora solamente hablando de los tipos de miradas, pero voy a hablar de una que me ha molado, ¿eh? Bueno, de dos, que es, por ejemplo, cuando hablamos en un grupo, lo llama Rubén la mirada de mantequilla. De mantequilla. De mantequilla. A que ahora estáis, a que ahora, ¿cómo, Estoy seguro que esta gente, uy, se me ha caído hasta el bolígrafo. Yo creo que esto ya estará la gente en su casa diciendo, por favor, ¿qué es eso de la mirada de mantequilla? Pues muy sencillo. ¿Qué hacemos con la mantequilla cuando la untamos en el pan? Va de un lado a otro, ¿no? Tú coges el cuchillo y untas la mantequilla, ¿no? Bueno, pues dice Rubén en su libro que la mirada de mantequilla es que si tú estás hablándole a un grupo de gente, tú no puedes estar hablando para adelante o no puedes ir mirando a la gente así al tuntún, sino que vayas como el cuchillo... Haciendo un barrido, ¿no? Como el cuchillo que va untando la mantequilla a la gente. Y cuando has terminado por un lado, empiezas para el otro. Y vas... Y entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo que te está escuchando se va sintiendo importante. Es lo que yo estoy haciendo ahora con vosotros dos, ¿veis? Si nos están viendo por Facebook, yo estoy en medio de Javi y Antonio. Entonces estoy untándoles mantequilla. Bueno, a ver, en sentido figurado. No vayan a pensar nada raro. Pero miro a uno, miro a otro. Entonces, de esa manera, los dos están implicados conmigo. Esto sería una mirada de mantequilla. Y entonces eso, todo el mundo se siente implicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para alguien que comunique o hable en público o tenga un grupo, una reunión, una mesa de trabajo y quiera hacer que todo el mundo se sienta importante, pues no ignoro a nadie, ¿no? ¿Eso vosotros que habéis subido a un escenario lo habéis usado? Sí, bueno, hay una... Relacionado con esto, Juan Tamariz, el gran mago, tiene un libro que se llama Los 5 puntos mágicos y uno de los puntos mágicos es la mirada. Y él habla también de una teoría muy interesante que le llama la teoría de los hilos, ¿no? Que él dice... a ver si soy capaz... Lo de la mantequilla me ha recordado, él dice abanico de miradas, ¿no? Eso es, sí. Tamariz dice que cuando tú hablas en público imagines que de tus ojos salen unos hilos que llegan a los ojos de la gente, ¿no? Entonces tú esos hilos los tensas o los destensas. Cuando quieres que la atención aumente, tensas esos hilos que van al público y cuando quieres conseguir relajación, pues relajas esos hilos, ¿no? Entonces que tu mirada la utilices como una especie de poder donde vas utilizándola, haciendo que la gente te atienda más o menos para que ellos también tengan su relajación, ¿no? Claro, esto, por supuesto, también lo podemos utilizar, digamos, para el mal. O sea, yo puedo hacer una mirada de mantequilla y si quiero ignorar a alguien o que alguien se sienta mal, no lo miro. No lo miro. Entonces, voy haciendo mi mirada de mantequilla y cuando llega el que quiero ignorar o quiero que... ¡Pum! Lo excluyo, ¿no? Y tal. De hecho, hay una frase que decimos a veces cuando alguien nos cae mal, o que la habremos oído seguramente a alguien, cuando decimos, vino no sé quién y ni me miró, ¿no? Es que ni me miró, ¿no? Y al contrario, ¿no? Oye, me miró. Eso, las fans con los actores y esto, ¿no? Las actrices, vino no sé quién y me miró, ¿no? Se fijó en mí.
Esa es la mirada de mantequilla. Y hay una variante de la mirada de mantequilla que también me ha hecho mucha gracia, que es la mirada de queso. La mirada de queso, son como miradas, son miradas lácteas. Son miradas lácteas. ¿Por qué? Porque el queso es como pegajoso, ¿no? Entonces lo que dice Rubén en este libro, que es muy interesante, repito el nombre, se llama Carisma Complex. Lo que dice es que, por ejemplo, si tú quieres que una persona se sienta especial, ¿vale? Pues entonces tú empiezas a hacer tu mirada de mantequilla, ¿vale? Y cuando llegas a la persona especial, tú sigues moviendo la cabeza, pero tus ojos siguen mirando a esa persona. Es como si se hubieran quedado pegadas, ¿no? Dice, él pone el paralelismo de cuando quitas el trozo de una pizza y se queda el queso ahí pegado, ¿no? Y tú vas tirando, pero el queso sigue pegado, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esto, ¿no? Entonces, tú quieres que una persona se sienta especial, tú estás haciendo tu barrido, pero te quedas enganchado con esa persona. Te quedas enganchado un ratito hasta que ya la cabeza... ya tendrías que hacer algo raro, entonces ya pasas a la siguiente persona y entonces esa persona en ese momento se va a sentir más especial porque te has parado en ella, ¿no? Además lo puedes complicar, si esa persona es la que a lo mejor está sintiendo con la cabeza, con lo que estás diciendo, estás reforzando, ¿no? Entre el resto de asistentes al público, ¿no? Estás reforzando tu mensaje, por ejemplo, también, ¿no? Porque... Sí. O sea que, bueno, luego habla de muchísimas más miradas que no voy a entrar ahora, pero hay mirada de chicle, mirada de caramelo, mirada de bueno, es más pegajosa, ¿eh? Sí. Hay muchas, pero ya os digo, a quien le interese este tema, pues que se compre el libro, que está muy entretenido, muy divertido, porque además tú estás leyendo el libro y te estás acordando, ¿no? De situaciones en las que puedes usar, te pone además ejercicios para que tú ensayes, ¿no? Con la gente, ¿no? Entonces es muy interesante. Otra técnica que, bueno, esta puede ser más común, ¿no? Que habla de que la gente carismática sonríe. Eso sí es verdad. Hay que sonreír, ¿vale? Hay gente que tiene ese don, ¿no? De tener casi una sonrisa permanente en la cara, que le resulta muy difícil tener un rostro serio. Y esa gente que tiene esa sonrisa, antes hablamos de George Clooney, y George Clooney es una de esas personas. O sea, George Clooney, si tú lo piensas en él, casi que piensas con él con una cara, no riéndose a carcajada, pero sí con una cara risueña, ¿no? Una cara risueña. Entonces, bueno, pues si las personas carismáticas sonríen habitualmente, pues nosotros, que queremos ser carismáticos, pues podíamos intentar tener esbozada esa sonrisa, ¿no? Te digo una cosa, con la mascarilla, que mañana nos la quitan, era más fácil, más difícil para cualquiera, pero más fácil porque como que necesitaban menos mostrar ese feedback, ¿no? Yo achinaba los ojos para que intuyeran que estaba riendo, pero ya no tenía que hacer la risa falsa, ¿sabes? Sí, yo me reía con los ojos, era como, ¿no? Un poquito hacer ahí, sí. Claro. Sí. Y también era complicado, nosotros que a veces nos subimos al escenario también a hacer reír y demás, a veces era complicado saber si la gente se estaba riendo o no, como no hicieran el ruido de la carcajada, ¿no? Yo tenía actuaciones en la costa, en hoteles y demás, y como no hubiera carcajada, tenía la sensación de que estaba todo el mundo muy serio, ¿no? Y se lo estaban pasando bien, lo que pasa es que estaban con la mascarilla y no les veía la sonrisa, ¿no? Hay un concepto aquí muy interesante, que esto no lo nombra Rubén en el libro, pero lo nombro yo, que es un concepto que a mí me gusta mucho cuando hablamos de este tema de hablar en público y demás, que es la sonrisa interior, que es, para no parecer un poco tonto, porque a veces cuando tú te estás riendo sin algo que te haga gracia, puede parecer exagerado, puede parecer un poco tonto, ¿no? Entonces hay un concepto que es la sonrisa interior, que es que si tú te imaginas que por dentro te estás riendo, aunque por fuera estés serio, esa sonrisa se transmite. Es una cosa que podéis ensayar, yo le recomiendo a nuestra audiencia que lo ensayen en un espejo. Te pones serio y te imaginas que te estás riendo por dentro. Y ahora que tu cara cambia un poco. O sea, es como que ese rictus cambia, se te pone una cara como de más simpático, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ese concepto me parece muy... la sonrisa interior, ¿no? Luego, también habla Rubén, esta idea también me gustó mucho porque yo hace tiempo que otra de mis actividades es que yo esto lo contaba en mis clases de baile, que era la de el labio mordido. Me calla. El labio mordido. Sí, porque... ¿De abajo? ¿Morderte el labio de abajo? ¿Así? El labio mordido. Sí, es importante que sea el de abajo
Porque si te muerdes el superior parece una cosa rara. No se sabe por qué. Supongo que tendrá alguna historia de evolución y demás. Pero si te muerdes el labio inferior, da como un rollo sexy, ¿no? Es como un rollito sexy. ¿Por qué yo esto lo hacía en mis clases de baile? Porque había veces que la coreografía implicaba que había que ser un poquito seductor o sexy, ¿no? Entonces, morderse un poquito el labio inferior, pues era un poquito rollo sensual. Un poco sátiro también, ¿no? Sí, claro, de hecho dice Rubén en el libro que si utilizamos esta técnica, no lo hagamos nunca directamente a alguien. Porque entonces ya no es que sea carismático, es que es un poco lo que tú dices, un poquito sátiro, ¿no? Claro, porque si empleas la mirada de queso con una persona, encima te muerde el labio. Claro, Caramelo, la de caramelo. Usar la de caramelo Claro. y te muerde el labio. Y le guiña el ojo, Sí, ya. acaba denunciado. Claro, aparte dice Rubén que esta técnica en concreto es muy difícil hacerlo de una manera no natural. Pero que la gente que lo hace de manera natural, pues lo hace muy bien, ¿no? Es decir, que lo hace en un momento en el que no estás mirando directamente a alguien, en un momento que estás sonriendo para ti y bajas la mirada y en ese momento lo haces, ¿no? Entonces es como algo que es difícil de practicar porque, yo qué Pero sé, tampoco es algo... Yo ahora me estoy imaginando personas carismáticas, no sé, artistas, políticos, y yo... Lo de la mirada sí es verdad, lo de la sonrisa evidentemente, lo del labio me ha dejado a mí un sí, poco... habría que ver el contexto, ¿no? Pero sí es verdad que uno no se muerde el labio inferior conscientemente. Es como una cosa que uno hace instintiva y que cuando la otra persona lo percibe es como un símbolo de seducción, ¿no? Es como lo que dicen cuando tú estás hablando con una persona y se toca el pelo, pues dicen que eso es un símbolo de que hay un cierto interés, ¿no? De que tal. Yo sí estoy de acuerdo que es verdad que morderte el labio de una manera exagerada puede resultar hasta desagradable, ¿no? Sí, sí. Pero sí como mordértelo un poquito, como que te estás cogiendo algún pellejito con los dientes del labio por dentro, ¿no? Como que te estás mordiendo un poquito, da una cierta naturalidad, como que estás cómodo. Cuando Estás relajado, ¿no? En el salón de tu casa es cuando te mordería un poquito el labio, cuando tendría un poquito... Entonces sí puede dar una sensación de estar cómodo, de estar relajado en ese contexto, ¿no? Claro. Sí, hay alguna gente, yo tengo ahora en la cabeza un señor muy poderoso que a veces cuando le preguntaba a la prensa para dar así una sensación como de superioridad y de chulería, pues se mordía el labio, ¿no? Era una seducción de decir yo puedo, ¿sabes? Entonces si yo puedo, pues el tío se mordía el labio, ¿no? Ya os digo, de todas maneras, no estamos recomendando en absoluto aquí que la gente vayamos con el se labio. vaya por ahí mordiendo el labio. Pero sí que sepan, bueno, porque es una herramienta para en un momento dado poderla utilizar y dar ese símbolo de seducción. Bueno, fíjate, había un anuncio, el de Martini era, el que se pasaba Sí, el dedo por los sí, labios, sí. así. El hombre con la gafita de sol Sí, y... sí, Sí. Que una época que estábamos todavía nosotros también. Hombre, claro, Sí, pasa nada. eso se puso de moda. Tú te ponías una gafa de sol e inmediatamente te tenías A que lo pasar, mejor Rubén lo vio ahí. te tenías que pasar el dedito por el labio. Bueno, ahora lo que viene ahora sí es un poquito más habitual y sí es bueno conocer este tema, es las manos. Si os dais cuenta, hasta ahora no hemos hablado de hablar. O sea, todo lo que estamos diciendo son cosas que... De comunicación no verbal. Claro, ¿no? todavía no hemos abierto la boca, ¿eh? Y no sé si hoy la llegaremos a abrir. Las manos son súper importantes en el tema de la seducción. Súper importantes. Y hay algunos puntos que hay que... O sea, lo de hablar con las manos metidas en los Claro, bolsillos. y por eso. ejemplo, las manitas metidas en los bolsillos, no. Ni en el pantalón. A mí me venía a la mente el príncipe Carlos de Inglaterra. Tú dices, carismático no es. O sea, tú dices, no. O sea, es el príncipe. Pero, a ver, es una persona así muy carismática. Yo recuerdo en The Crown, bueno, en The Crown, la serie tal, pero si vemos las imágenes reales, pues también. Que ya no es que se metiera las manos, se metía las manos en el bolsillito de la chaqueta. Sí, así. Entonces sí, iba con la manita metida en el bolsillo de la chaqueta y el pulgar fuera, ¿no? Entonces era como, uff, ¿qué? ¿No? No puede ser una persona más simplona, ¿no? Una persona así metidita con las manitas metidas en el bolsillo de la chaqueta, ¿no? Entonces las manos en los bolsillos no suele ser una imagen de carisma. Yo con las manos tengo un problema. Cuando me
no me hago una foto, no sé dónde ponerla. Si detrás, delante, en el bolsillo. Ah, cuando te lo haces tú solo. Sí, o Pues si es con alguien, le abrazas por detrás y ya está. con eso lo tienes solucionado. Claro. Sí, sí. Bueno, pues hay que ensayar. Este tipo de cosas es bueno también ensayarlas, ¿eh? Porque, ¿no? En la cama también estorban las manos, no quiero decir nada. En las películas abrazan muy fácilmente en la cama. Entonces, luego en la realidad no hay quien dé un abrazo en la cama, ¿eh? Ahora Si la gente hay tiene- una mano ahí. Ahora la gente tiene todo el día el móvil en la mano, no en la cama, me refiero. Sí, sí. Y si se sienten inseguros, pues se desbloquean el móvil, lo miran, se lo pasan de una mano a otra. Claro, antes era el bolígrafo, ¿no? Antes siempre se cogía el bolígrafo, se intentaba tener algo. Bueno, es una cosa que hay que ensayar. Y para la gente que se Brazos dedica... cruzados tampoco, ¿no? Brazos cruzados tampoco. Eso es lo como, peor. ¿no? Dicen que eso es como un sentimiento de que no deja, no una barrera que pones Claro, entre tú y... es como cerrarse. De hecho, es algo que hacemos inconscientemente cuando hablamos con alguien y no queremos nada, ¿no? Es como, venga, ¿qué me vas a decir? Y te cruzas los Como brazos. cuando eras niño eras pequeño, ¿no? Y hacías así, me enfado. Sí, sí, me enfado. Cruzar los brazos, nada. Y luego también, muy importante, en el tema de la gesticulación, las personas con carisma gesticulan un poquito y se recomienda para gesticular la zona entre la cadera y en los hombros. Es decir, este plano, ¿no? Entonces ahí gesticulo. No así, no muy para arriba, ¿no? Aspaviento. Yo tenía una profesora, cuando estudié Relaciones Públicas, tenía una profesora que nos daba, me acuerdo perfectamente de ella, que por cierto, qué pena, falleció, muy joven, pero esta profesora gesticulaba mucho, era muy buena profesora, pero gesticulaba mucho por arriba, ¿no? Por encima de los hombros. Y recuerdo que cuando llevaba un rato, pues había cierto mareo, ¿no? Porque, claro, tú la estabas mirando y era como una cosa así, ¿no? Muy, muy flamenca y mareaba un poco. Y gesticular por abajo, pues también Queda- me tendríais que ver, pero queda también un poco raro, ¿no? Que hay Porque gente que como- por arriba y por abajo aparecen los muñecos esos que se le echan aire por abajo, se ponen con los pies, con Sí, las sí. manos así. Como gesticular por abajo también es muy extraño. Entonces, bueno, pues gesticulamos un poquito por la parte media. Hay otra técnica para el tema de la gesticulación, especialmente cuando estamos hablando en público, que le llaman el sujetar la pelota. Que imaginarse que estáis sujetando una pelota, entonces ahí gesticula, ¿no? Si Oye, estuviera pues, tal. en baloncesto, ¿no? Claro, ¿no? Hay una posición muy cerrada que es excesivamente formal, que es juntando los dedos, Juntando la yema de los dedos. juntando las llamas de los dedos, así, como si tuviéramos una pelota, digamos, de balonmano, o un coco así, juntamos la yema de los dedos. Entonces, esto es demasiado formal, entonces recomiendan... Eso es de presidente del gobierno. Es presidente, claro. Es verdad, te lo voy a decir. Sí, un poco de Rubalcaba, ¿no? También Y falleció, ¿no? de Pedro Sánchez también le recuerdo Sí, yo. sí. Yo sé. Pero- A casi todos los presidentes. Pues, Sí, muy solemne. esto es muy de político, es muy de persona, yo creo que insegura, Las manos. cuando te sientes inseguro, sí. Entonces, recomiendan abrir las manos, como si estuviéramos sujetando un balón, entonces abrir un poquito más las manos, y aquí sí es mejor gesticular en esta... Sí, pero este sería el área, ¿no? Sí, este sería... Entiendo a Alexis que no hay que gesticular con todo. Es decir, No es hace que falta. hay gente que está hablando y dice, el otro día fui, hace con la mano como me fue, llegué a mi casa, hace con los deditos de la casa, abrí la puerta, hace el gesto de abrir la Sí. puerta y te va contando algo y lo está Estuve, haciendo para fui camino de sordomudos mi también a la casa- vez. De mi casa, Claro. allí... tal. Y de allí, y una vez allí, hace la mano de volví para atrás y luego oye, También a veces muy cultural, ¿eh? Hay Sí, por es ejemplo, verdad, los italianos. Es verdad, los italianos tienen mucha... y además, según la zona, yo que he tenido por relaciones con gente, según sea más del norte o más del sur, gesticulan más o gesticulan porque el gesto ese de los italianos que Sí. ponen así, como si tuvieran una pizca de sal boca arriba. Algunos lo hacen, algunos ¿Eso lo qué quiere decir eso? Es un gesto. Y así, ¿no? Y Esto es que como que... lo que Si dice- hubiera venido Federica hoy, ¿eh? o sea, Que para nos hubiera, resuelto que nos hubiera perfectamente. contado. Yo tenía un amigo italiano, un amigo que yo le decía, oye, pero los italianos, ¿por qué gesticuláis tanto? Y me decía, no, gesticulamos, me hacía así. En fin, esto, bueno, y luego también una cosa muy importante de la gente carismática con respecto a las manos, es que la mano es el primer paso para tocar a alguien, ¿no? Entonces, el tipo carismático es una persona que sabe cómo irte tocando, ¿no? Para unirse a ti, o sea, para cortar distancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que es muy tímida nunca jamás te va a tocar, ¿no? Claro, aquí está el tema de, oye, si toco a alguien estoy invadiendo su espacio, quizá no sea lo más Claro. conveniente.
Pero la persona carismática sabe hacerlo. Claro, eso le podemos llamar una escalada, ¿no? Es decir, el carismático, digamos, la primera parte que suele tocar, la mano se evita, porque tocarte la mano pues, puede tener otras connotaciones, pero sí lo primero que toca es el antebrazo. Entonces, él a lo mejor está hablando contigo y te dice, bueno, mira, ¿sabes? Entonces, te da un toquecito. Y él va viendo, ¿no? Entonces, si él ve que aquí no te molesta, luego te tocará en el brazo, luego el hombro, y él va tocándote. Esto, hay gente, repito, que lo hace de una manera natural y lo hace muy bien, y hace que tú te sientas cómodo con esa persona, ¿no? Además, yo te digo, eso que dices es cierto. Yo he tenido, bueno, en entrevistas o en relaciones, en reuniones con muchas personas, y en femenino y en masculino he visto personas que lo saben hacer, porque bueno, diría, bueno, hay gente más, hombres que son más atrevidos, ¿no? Hay mujeres que también lo hacen muy bien, esa manera de captar tu atención y de acercarte a ti y de ir tanteando, ¿no? Sí. Es más, lo que empieza así, acabáis en 2 horas dando un abrazo, ¿eh? Claro, eso lo vamos a hablar después. Pero sí es importante, fíjate, que si yo me salto un paso, la otra persona se siente rara. Por ejemplo, si a mí alguien que nunca me ha tocado, pues yo he conocido personas y tenemos algún amigo en común, que de entrada... Estoy presente, ¿eh? De entrada te coge así, ¿no? Tú te sientes como raro, ¿no? Sí. Y te intentas como zafar. Muy desagradable. Y además hay gente que esto no lo hace de una manera natural. Es decir, hay gente que te coge pero artificial. Entonces ya es como una cosa muy rara, ¿no? Y te habla escupiéndote en la oreja. Y entonces esto es importante. Todos tenemos una burbuja digamos, en la que nos sentimos cómodos. Y para poder traspasarla, ¿no? Claro. Espacio vital. Claro. Sí. Y entonces, como decían en Dirty Dancing. Sí. Sí, en el baile esto es muy... Se hace también mucho, ¿no? En el baile primero se coge de la mano, luego hay un abrazo, en fin. Pero bueno, que sepamos que si queremos ser una persona carismática, pues nos tenemos que ir lanzando a que cuando hablemos con alguien, pues bueno, pues atrevernos a darle... De hecho, cuando damos las manos como saludo, cuando le queremos dar a alguien más confianza, le damos la mano y le cogemos del antebrazo. Un poquito de antebrazo. Sí. Si alguien nos coge un poquito... Además, esto también lo sabemos nosotros cuando alguien nos salude, ¿no? Porque si yo voy a saludar a alguien y esa persona me coge el antebrazo, yo ya sé que a esa persona le caigo bien. O sea, Te tiene aprecio por haber. sé que me tiene más aprecio que si solamente me da la mano así. Y si te da la mano y te mira a los ojos, más que si te da la mano y está ya terminando, te da la mano y mirando para otro lado. Pero darse la mano es muy importante, sobre todo para el cierre muchas veces de negocios y cosas. Sí, ¿eh? es como... Pues, a mí me da mucho coraje aquellas personas que te dan la mano y parece, le llaman los americanos el pez muerto, parece que le está dando y que Te da los deditos, así. los dedos fríos y la mano tonta. Hombre, yo no te digo que te estruje la mano y te haga daño, ¿no? Pero la mano hay que darla con contundencia. Firme. Sobre todo porque también es un gesto, ¿no? De que cuando se saludaba, el darse la mano era porque, oye, vengo con las manos libres, no tengo armas, no vengo a matarte, ¿vale? Viene de antiguo, ¿no? Entonces era eso, te dabas la mano porque no había en ti un enemigo. La mayoría de las veces, Alexis, me da la sensación de que ese feedback que nos habla de tocarse, la otra persona te lo debe de poner fácil. Si no te lo pone fácil, ya... Es decir, si tú a uno ya le tocas el antebrazo, a mí me ha pasado que yo, por ejemplo, a alguien le saludo tal, le toco el antebrazo un poco, le toco un poquito por la espalda, por el hombro, ¿no? Un poquito, agarrarle un poco, ¿no? Para dar esa cercanía. Y noto que a lo mejor a los 2 minutos, a la primera que él tiene ocasión, me lo devuelve. Y entonces ya detecto yo que el acercamiento es mutuo y que hay buena sintonía. Si yo le toco el antebrazo del hombro y él a una que tiene ocasión no te devuelve ese gesto, frena ya, ¿no? Sí, porque además hay una cosa de las personas que digamos carismáticas, que es que saben leer el resultado de sus acciones en la otra persona. Es decir, el que no tiene carisma no sabe leer. Es decir, ¿cuántas veces nos ha pasado que tenemos prisa
y estamos con alguien, ¿no? Y el tipo está mirando el reloj o tú te pones a mirar el reloj como diciendo tengo prisa y el otro sigue hablándote como si tal cosa. Y te ¿no? sacan nuevos temas. Y tú Eso dices, es. "Pero yo no te estás dando Y cuenta". tú, bueno, tal, y sacas la llave del coche y tal, y el otro sigue, ¿no? Y tú dices, no sabe leer, ¿no? El carismático no, el carismático sí sabe leerlo. Por eso, él va tocando, entonces él, de una manera natural, o si ya lo sabes, pones un poquito de conciencia, te vas a dar cuenta si la otra persona está reaccionando bien, si se está sintiendo incómoda, y como lo sabes leer, a mí, por ejemplo, a mí me pasaba mucho, yo he bailado durante muchos años, bueno, y sigo bailando, bailes latinos, salsa, bachata y todo esto, ¿no? Y claro, yo a lo mejor salgo de fiesta una noche y puedo bailar con, yo qué sé, con 30 chicas, salsa, bachata y tal, ¿no? Y llega un momento que tú sabes perfectamente la distancia que tú tienes que mantener con la chica que estás bailando para que ella no se sienta incómoda. Entonces llega un momento que lo percibes, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, tú te vas acercando, ves que la chica en un momento dado te pone como un límite y tú dices, vale, pues ya está, sé que este es Esta es la distancia. Claro, y al que revés tenemos. igual. A mí me pasaba a veces que sacaba a bailar a una chica, teníamos como una distancia ahí de seguridad, digamos, y tú veías que la chica se acercaba un poquito más y tú te empezabas a sentir como raro, ¿no? Entonces tú como que te alejas, y entonces había chicas que sabían leer eso y chicas que no. Entonces es importante que para que, pues claro, causamos el efecto contrario, ¿no? Si tú quieres ser carismático y en realidad lo que te están poniendo es como de pesado, de pegajoso, pues entonces ya tu carisma se ha ido al traste, ¿no? Sí. Entonces hay que saber leer también. Tampoco hacerse la víctima. Es decir, que también es una situación muy incómoda, que tú estás hablando con alguien y mira el reloj. ¿Qué? Que te estoy aburriendo, ¿no? Que te estoy aburriendo. Pues nada, no te hagas la víctima. No crees. Para mí es una situación incómoda, ¿no? Si alguien me pilla mirando el reloj porque a lo mejor tengo un poco de prisa, que te estoy aburriendo, que no. Yo no, tío, pero es que me tengo que ir, tío. Si quieres te lo digo claramente, ¿sabes? Sí. Entonces, los carismáticos tienen este don, ¿no? Yo no sé si... Pero es verdad que si le ponemos un poquito de conciencia, vamos a fijarnos en estas cosas cuando veamos a gente, ¿no? que tiene ese carisma y que saben leer perfectamente la situación. Por supuesto, con este tema de las manos, no acariciemos nunca. O sea, cuando estamos hablando de tocar, claro, cuando estamos hablando de tocar, estamos hablando de un toquecito, ¿no? Pero no de recrearnos, ¿no? Porque volvemos otra vez a lo mismo. Podemos causar muchos malentendidos, muchas cosas raras y sentirnos raros, ¿no? Incluso yo creo que pasar de tocar a acariciar ya tiene que haber una intimidad muy grande y si no la hay, que no la suele haber en este tipo de... Estamos hablando de todo tipo de relaciones, ¿no? Pues acariciar lo vamos a evitar, ¿vale? Y vamos a... mira, para terminar hoy, porque yo creo que esto del carisma tengo aquí para otro... Sí. Tengo apuntado aquí para otro programa y me parece interesante, así que vamos a dejar para otro programa. Pero voy a contar una técnica que me ha hecho mucha gracia. Me ha hecho mucha gracia porque yo creo que a todos nos ha pasado esto. Pero aquí te lo dice el libro para que lo hagas tú. O sea, dice, mira, haz esto de vez en cuando. Y yo creo que os va a hacer gracia porque... que se llama la técnica de la pelusa invisible. La pelusa invisible. ¿Esto qué es? Tú no has estado nunca hablando con alguien, con una chica o con un chico, ¿no? Y de repente te mira el hombro y hace así. Te quita como una pelusa, ¿no? Sí, hace así, ¿no? Como si tuvieras una cosita, hace así, ¿no? Y tú le dices, ¿qué haces, no? Siempre te preguntas. Y esa persona te dice, nada, una pelusa. ¿No? Entonces, esto te dice, te dice este libro, que lo haga de vez en cuando. Dice, porque esto es como una cosa que, primero, te has acercado a la persona, o sea, le has tocado, ¿no? Te has acercado, le has tocado. Has tenido como un gesto, porque es como, ¿no? Por supuesto, nunca digas, tienes ahí algo desagradable. Un pelo, Tiene un moco. un mosquito. No. Él habla de pelusa. Pelusa. Él dice pelusa. Y que te la invente. O sea, acércate a alguien cuando quieres. ¿Qué tienes? ¿Qué ha pasado? Y te dice, ¿qué ha pasado? No, una pelusa. Y que le quites importancia. Y tú sigues hablando, ¿no? Entonces dice que ese detalle. Has creado una conexión. Has creado una conexión, es como que tú te has preocupado de la imagen de la otra persona, has roto la burbuja, la otra persona siente que has creado como un momento cercano
Pero dice el libro que es muy importante, que tiene que pasar casi inadvertido. O sea, no le vayas a dar la importancia de que suene música épica de fondo. Te llame un día, ¿te acuerdas de mí? Te quité una pelusa. Te voy a quitar una pelusa, ¿sabes? No, es como una cosita así que tú tienes con una persona a la que tal, y en un momento dado, es que tenía nada, una pelusa. Y ya enseguida sigues hablando y tal, ¿no? Entonces, bueno, un poco para terminar este detalle simpático, pero seguiremos hablando el próximo día porque hay bastantes cosas interesantes que hablar con esto del tema del carisma, que yo creo que es interesante. Alexis, antes de acabar, me ha surgido durante todo lo que has estado diciendo que al fin y al cabo son técnicas de habilidades sociales, ¿no? Prácticamente podríamos decir. En tu opinión, ¿el carisma es innato o alguien que adquiere habilidades sociales se vuelve una persona carismática? Sí, bueno, comenté que hay personas que lo tienen innato. O sea, hay personas que nacen con ese don, igual que el que nace simpático, igual que el que nace tímido. O sea, hay personas que nacen con su genética que tienen ese don. Pero sí es verdad que la habilidad social también se puede trabajar. Es decir, que hay personas que en un momento dado podían ser muy tímidas y poco a poco van aprendiendo, van desarrollando una serie de habilidades que van haciendo que poco a poco mejoren en sus habilidades y que poco a poco ganen en amistades, ganen en carisma. A lo mejor no se vuelven igual de carismáticas que el que es genético, porque ese lo tiene ya, lo tiene. Pero sí es verdad que se puede trabajar mucho y bueno, hay cursos y hay terapias donde se trabaja esto. Y hay gente que mejora. Y de hecho, por ejemplo, yo te puedo hablar de mí mismo. Yo estuve trabajando en una empresa en el tema comercial y a mí me dieron unos cursos comerciales donde me daban técnicas para yo cuando vendiera aplicarlas. Y es verdad que tú las aplicabas y funcionaban y vendías mejor. Y no eran técnicas de venta puras y duras, sino eran pues maneras de sentarte, maneras de colocarte, maneras de hablar, maneras de mirar, maneras de dar la mano. Y lo último, y es un poquito delicado, pero bueno, te la quiero hacer también. En diferentes documentales yo vi uno, se llama El Círculo del Demonio o algo así, de Hitler. Dicen que era una persona y que su principal misterio era que era muy carismático, claro, y por eso consiguió lo que consiguió. ¿Tú crees que el carisma puede llegar a ese nivel? Claro que sí. Es que además es indispensable. O sea, el carisma te vale para lo que hemos comentado, te vale para el bien, pero te vale también para el mal. Entonces, porque tú para Hitler, recordemos que aparte de ser un asesino y a ser un genocida y todo esto, era una persona que atraía masas. O sea, él atraía masas de gente. Y para eso necesitas tener un carisma. Es el mismo perfil que tienen muchos líderes de sectas. Son gente muy inteligente, pero también con un gran carisma. Oye, seguimos, no sé si lo tenéis, Javier, la semana que viene o la próxima, ¿vale? Con el tema del carisma, que es muy interesante. Os visitamos en Instituto Alma y Mente, por ejemplo, en Facebook, para ver esta sección junto con todas las anteriores y otro tipo de contenido que tenéis. Alexis Melgar, Antonio Medina, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Hasta la semana que viene. Nos vamos, Edu. Eduardo estuvo a los controles, antes Elena López. Nos marchamos, regresamos mañana a las 5. Cuídense hasta entonces, adiós. Todo va bien y me siento genial, si sé que